servir. ¿De acuerdo? A ver, veamos esto de aquí. Observemos, ¿ya? Mire, yo puedo darme, estas tres bobinas evidentemente están acopladas. El núcleo de fierro que tengo ahí, este recuadro me indica un núcleo de fierro, mejor dicho, ¿no es cierto? Vamos a ver. Yo voy a colocar, vamos a coger una bobina cualquiera. Esta bobina se me ocurre. ¿De acuerdo? Esta bobina. Este está sencillo también. Esta bobina, la de la izquierda, vamos a ponerla acá. Me doy un sentido para la corriente. Esta corriente y uno que está aquí entrando por este punto. El flujo debe estar hacia arriba. ¿Cómo sé que está hacia arriba? Por el sentido del arrollamiento. Quiero saber si alguno se queda en el sentido del arrollamiento, porque si se queda ahí, el resto está por gusto, ¿no? Yo cojo la bobina con la mano derecha y la corriente como que sale de mis dedos, ¿no? De los 4 dedos, y agarro la bobina, agarro el núcleo. La corriente está pasando así, ¿no? Muy bien. Coloco el punto por acá, y por lo tanto el flujo está hacia arriba, había dicho. El flujo en las otras bobinas debe de oponerse. Se opone y se opone. ¿Es correcto? Se opone. Ahora yo digo, ¿no? El flujo se opone a este de aquí, se opone a este de aquí, lógico. Digo, para que el flujo se oponga, la corriente que me da este flujo, me olvido de todo lo anterior, ¿ah? Para que el flujo se oponga, ¿no? La corriente debería estar entrando por acá, por el lado de abajo, de esta bobina XL3. Coloco el punto por donde sale esa corriente. En esta bobina, como el flujo este que está acá se opone a este flujo de esta bobina, yo digo, para que se oponga, la corriente debe de entrar por acá. ¿No es cierto? Coloco el punto por donde sale. Realmente, este está simple porque las dos están igualitas y por el sentido del arrollamiento. O sea, yo ya tengo punto, punto, punto. ¿Mm? No sé si habrá otro mejor que este, no sé qué hay. Este está feo, pero ¿qué puede hacerse? Esta es otra cosa. Este que estamos viendo. Bueno, ya tengo los puntos acá. Ahora ya tenemos que plantear la ecuación, pero antes me interesa ver si hay algún otro para colocar los puntos. Este es otro caso ya. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Yo puedo darme la corriente como siempre, por costumbre, puedo agarrar cualquier bobina. Agarro esta, L1, y digo, la corriente entra por aquí. ¿De acuerdo? Y coloco entonces el punto por donde dicha corriente entra, ¿cierto? La corriente está entrando por acá porque he trazado mi corriente en este sentido. Y entonces la corriente la he trazado así para allá. Y coloco el punto por donde esa corriente está entrando. Ahí está un punto feo, pero está ahí el punto. ¿El flujo hacia dónde estará? El flujo estará hacia arriba. Si alguien me dice, ahí vamos a poner que ese es el flujo. Perfecto. El flujo en la otra bobina, ¿cómo está? Contrario a ese. Está listo. No parece, pero está. Está contrario a este flujo de acá. Se opone. ¿De acuerdo? Se opone, está en contra, se opone. Listo. ¿Por dónde estará entrando la corriente para que origine este flujo en esta otra bobina? La corriente entra por acá y sale por acá. El punto está acá. ¿Cómo sabe que entra por acá, profe? Otra vez cojo con la mano derecha el núcleo, ¿verdad? Y mis dedos me van a indicar, ¿no?, cómo va la corriente para que origine este flujo hacia arriba. La corriente iría así, ¿cierto? La corriente. Coloco el punto por donde sale. Listo, tengo los puntos ahí arriba. ¿Sí? Profe, pero si yo no quiero escoger esa bobina, voy a escoger la otra bobina, dice, ¿no? Dice, no, ¿por qué vamos a escoger esa? Le voy a dar el sentido de la corriente acá. Coloco el punto por el que la corriente esa está entrando. Perfecto. ¿Cómo está el flujo? ¿No?
La corriente está entrando, el flujo está para abajo, digo. A ver si alguien se queda, me dice. El flujo está para abajo. ¿Cómo debe estar el flujo en la otra bobina? También para abajo. ¿Por qué? Porque va a oponerse a este de aquí. Este de aquí se opone. Listo. ¿Verdad? Si el flujo está para abajo, ¿por dónde debe estar entrando la corriente? Me refiero a esta bobina. Debe estar entrando por acá. ¿Por dónde lo pongo? Por donde sale. ¿Vieron? En el caso anterior, yo escogí esta misma bobina y me salió el punto aquí arriba. Y el punto salió aquí arriba, ¿no? En este caso se me ocurrió poner el punto aquí abajo, el punto me sale aquí abajo. Yo podía haber escogido esta bobina y me habría salido lo mismo. Cualquier bobina me va a salir igual. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo ya lista la situación así. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? No hay otro. ¿Mm? Ese es otro tema. Jóvenes, quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Mm? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Este es más interesante. Vamos a resolver eso, pero ahora ese lo dejamos mientras. ¿Mm? Profe, ¿tiene un ejemplo más? Este de acá, por ejemplo. A ver, vamos a agarrar este de acá. ¿Está bien? No, aquí no tengo. No. Tengo, pero ¿dónde andarán los ejemplos? Esa parte de trabajar virtualmente, he hecho todo se un entrevero, pero vamos a ver este. Vamos a escoger este circuito. ¿Cuál bobina quieren ustedes que trabaje? A ver, para colocar los puntos, porque eso es lo primero. Si no sé poner los puntos, entonces ya perdí. ¿Ya qué cosa voy a hacer? ¿Verdad? Bien. Cogemos la primera, la segunda, la tercera. Digan un número. La segunda, la tercera, la primera. Mira, La primera, otra vez. Vamos a coger una de las dos últimas, pues la segunda o la tercera. ya anda. ¿Ah? Esta de acá, L3, ¿está Sí, bien? Vamos a sí. coger L3, ya está, L3. Vamos a darnos un sentido para la corriente. Nosotros no estamos viendo las flechas ni los puntos de este señor que ha hecho esto, ¿ya? ¿No? Como le repito, este es un alumno que me dijo, profe, esto usted hace en clase, y me dio pues el USB con todo. Y esto es lo que tenía, ¿no? Pero está bien, pues nunca dejaré de estar agradecido a la gente. Vamos acá. Me doy un sentido, para la corriente, ¿sí? Para poner el punto aquí abajo, vamos a suponer que, si pasa aquí un ratito, vamos a poner el punto aquí abajo. Vamos a darnos la corriente acá, ¿está bien? Yo puedo darme la corriente donde quiera, me doy la corriente donde quiera, y se me ocurrió escoger esta bobina y poner el punto y darme el sentido de la corriente acá. ¿Qué hago? Coloco el punto por donde esa corriente está entrando. Perfecto. Profe, ya le salió diferente, me va a decir, nada que ver. Tiene que salirme diferentes en todos, pero no porque yo mandraquee, sino porque así es como debe de ser para que salga la ecuación correcta. ¿Cierto? He escogido entonces esta bobina como referencia y se me ha ocurrido poner la corriente por acá para darle la contra a esto de aquí. ¿De acuerdo? Le estoy dando la contra en lo que respecta al punto. Si yo pongo la corriente entrando por acá, ustedes me dirían, profe, el flujo debe estar para arriba o para abajo. No sé, Para abajo. ¿por qué va a ser para abajo? Si está entrando la corriente por acá, yo cojo con la mano derecha. ¿No es cierto? Mi mano pasa por la parte de atrás del núcleo, está la mano derecha y el flujo está para arriba. ¿O no? Ah, sí, sí, sí. La cabeza está acá, ¿no? Ahí está la cabeza del
la flecha. ¿Cómo debe estar el flujo en las otras bobinas? Contrario, ni vuelta que darle. Entonces aquí también lo ponemos contrario. Contrario, contrario está para allá. La cabeza del vector está por acá. Y aquí contrario también está para allá. ¿Está bien? Así está la situación esta. ¿No? A ver. Medí la corriente aquí, en esta bobina, porque se me ocurrió. ¿Se dan cuenta? Escoger una bobina de referencia. El método no dice nada, que escoja una, la de la izquierda, ni nada, está nada que ver. Yo escogí esta bobina. Y medí este sentido de la corriente. ¿Por qué no se dio el de arriba? Porque ¿para qué voy a hacer lo mismo? ¿Para que me salga el punto arriba y coincidan todos? No, ahora yo quiero que no coincida ninguno. Y no va a coincidir ninguno si es que esto está bien. ¿No? Me doy el sentido para la corriente acá y pongo el punto donde esa corriente está entrando. Ahí está. ¿Sí? El flujo, si la corriente está entrando por acá, el flujo está hacia arriba. La línea de flujo magnético están para arriba. Es correcto. En las otras bobinas, el flujo debe ser contrario. Para allá, y aquí también debe ser contrario. Si alguien se va quedando, me va diciendo. Me dice de inmediato. Ahí está. Aquí salió para allá, aquí para allá y aquí para allá. ¿Por qué? Porque tienen que ser contrarias a la de la bobina de referencia. Perfecto. Ahora cogemos cualquiera de ellas, ¿no? Vamos a coger esta de aquí, la de abajo. Para que el flujo esté para allá, la corriente debería estar entrando por acá. Cojo con la mano derecha la bobina y el flujo, el pulgar apunta para allá. Perfecto. Por lo tanto, la corriente está entrando por donde he señalado. Coloco el punto por donde sale. Perfecto. Aquí, si el flujo está para allá, la corriente debería estar entrando por acá. Quiero saber si me dejo entender. A lo mejor estoy hablando solo y no me entiende nadie. Si el flujo está para allá, la corriente debería estar entrando por acá. Coloco el punto por donde sale. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahora, la ecuación que corresponde tiene que ser la misma a la que hizo este señor con los puntos que están de negro ahí. Los puntos de morado, violeta, lo que fuera, ¿verdad? Veo que es contrario, contrario y contrario. La ecuación que yo planteé de esta malla con 3 bobinas tiene que ser la misma ecuación que se ha planteado ahí, ¿no? Con los puntos negros. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, pues, jóvenes? Me dejaron entender, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, más o menos. Me falta un poquito más para hacerme entender más, ¿no? Sabe el tema para entender. Sí, Ya, vamos a cambiar, ya está eso, ¿no es cierto? Vamos ahí. Vamos a borrar esta nota para que no se haga la gran confusión. Sí, pues. Bien. Vamos a plantear la ecuación que corresponde entonces a esta malla. ¿Está bien? A esa malla. Una vez que está hecho eso, no sé si ustedes han visto el libro de Salcedo Carretero. Ya no se pone núcleo, simplemente ya da por entendido lo primero y pone los puntos como están acá. Punto de esta bobina, el punto negro está ahí, punto de esta bobina, L2 está aquí, y punto de esta bobina, el L3. Los puntos están situados tal y conforme el circuito original señala. ¿Cierto? Ahí está igualito. Igualito. Punto arriba, punto aquí. Punto arriba, punto aquí. Punto acá, punto aquí. Perfecto. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces ya estamos acá, en la ecuación correspondiente. Esta ecuación está en el dominio del tiempo. ¿No es cierto? Ya, pues ustedes, esto no corresponde, el dominio del tiempo, al curso actual. Este es, ¿no? Segundo transitorio, como le llaman, ¿verdad? Ecuación de segundo orden. Ya vas a tener aquí. Pero vamos a ver los signos primero.
B de T es igual a I1 R1 más L1 de I1 más I1 sobre C de IT más L2 por aquí, más R2 y tanto, más L3 hasta por acá. ¿No es cierto? ¿Está bien? O sea que esta ecuación hasta acá, 1 sobre C, L2, R2, hasta acá normal. Hasta acá es normal, ¿cierto? Vamos a borrar eso porque está feo. ¿No? Hasta ahí está bien, ¿verdad? Sí. Hasta acá no hay nada nuevo porque esto ustedes saben hacerlo, tanto en el dominio del tiempo como de fasores. Ahora viene la parte interesante. ¿Mm? La parte interesante es plantear la ecuación correspondiente. Bien, tenemos aquí. Cuando pasa una corriente, ¿cuál vamos a analizar aquí? ¿Cuál he empezado a analizar? Entre L1 y L2, el coeficiente de inducción mutua es MA. Entre L2 y L3, el coeficiente de inducción mutua es MB. Entre L1 y L3, el coeficiente de inducción mutua es MC. En esta bobina, en L1 se inducen dos tensiones adicionales a lo que nosotros estamos viendo en la primera parte de la ecuación. Cuando pasa una corriente por acá, por L2, parte de su flujo se cierra con la primera bobina e induce en la primera bobina una tensión. Cuando pasa una corriente por L3, parte de su flujo se cierra con la primera bobina e induce en L1 dos tensiones. ¿De acuerdo? Igual pasa con L2, igual pasa con L3. Veamos con L2. Cuando pasa la corriente por L1, parte de su flujo se cierra con L2 e induce aquí una tensión que tiene una polaridad, claro. Cuando pasa una corriente por L3, parte de su flujo se cierra con L2 e induce aquí una polaridad. Igual con L3. Pasa una corriente, induce, pasa una corriente. Yo tengo dos términos aquí adicionales, dos tensiones inducidas, dos tensiones aquí y dos tensiones aquí. Yo tengo 2, 4, 6 términos adicionales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Analizando el L1 primero. La corriente I1 es la misma, ¿no? Todos los elementos están en serie. Pasa por la bobina L1 y es la misma corriente que pasa por L2. Por L1 entra por el punto, por L2 entra por el punto. El signo es más. Más está aquí. ¿De acuerdo? Más está aquí, es correcto. Más MA de I1 de T. Aquí. La corriente I entró por el punto y entró por el punto. El signo es más. Cuando pasa una corriente por L3, induce aquí, en L1, una tensión. Aquí la corriente entra y aquí sale. ¿Qué signo será? Menos. ¿Recuerdan? Esta tensión y esta tensión son las tensiones inducidas en este elemento. En este elemento L2, al igual que en el caso de L1, se inducen dos tensiones. Cuando pasa una corriente por acá, induce aquí en L2 una tensión. Entra por el punto y entra por el punto. Es MA de I de T. ¿Cierto? Esta tensión. Cuando pasa una corriente por acá, induce aquí una tensión. Aquí entra por el punto. ¿Qué corriente esta corriente? ¿Qué corriente? Es la corriente misma. Sale. El signo es menos. Entró en la bobina y aquí sale por el otro lado de la bobina, ¿no es cierto? Yo digo, entra por el punto y aquí sale por el punto. Así mejor, ¿no? El signo es menos, ¿no? En esta bobina se inducen dos tensiones. Cuando pasa una corriente por acá, parte de su flujo se cierra con esta bobina e induce en esta bobina L3 una tensión. ¿Qué signo tiene? La corriente entra por el punto, sale por el punto. Estoy comparando esta con esta. Entra por el punto, sale por el punto. El signo es menos MC de I de T.
Aquí, cuando pasa una corriente por acá, induce una tensión aquí. La corriente aquí entra por el punto y aquí sale por el punto. El signo es menos MB de I de T. Y tengo mi ecuación acá, que en el dominio del tiempo más complejo, pues no, pero el dominio del tiempo es más poderoso que fasores. Ustedes saben eso. Puedo yo trabajar en el tiempo la tensión que tengo en cada uno de los elementos. Pero acá, no, para resolver esto yo trabajaría con fasores porque nuestro curso es eso. Quiero saber si repito, si está bien para ustedes los signos. ¿Podría repetir, por favor, profesor? A ver, vamos a ver otra vez. Lo de los puntos ya los pasé acá, se han dado cuenta que están bien, ¿cierto? O repiten también en la parte, repito. Punto acá. Lo de los puntos está bien, profe. ¿Ah? ¿Todo? Sí, la parte de los puntos está bien. Ya la parte de los puntos está bien. Está bien. O sea, el punto de acá lo he puesto aquí, mi circuito, el punto de acá está el punto por acá, el punto de aquí está por acá. Si alguien tiene alguna duda me dice, no, profe, ahí aparece así y aquí lo he puesto mal. Nada que ver. La primera parte de la ecuación, chispas, la primera parte de la ecuación, esto de acá, vamos a checar esto un poquito más. La primera parte de la ecuación hasta acá es algo que nosotros conocemos. Sea que en dominio del tiempo, fasorialmente, nosotros podemos llegar hasta acá sin problemas. Creo que esto lo tengo que ampliar un poco más. Profesor, ¿y si presiona F11 para pantalla completa? ¿Cómo? Si presiona F11 para que esté en pantalla completa. Pantalla completa todo, pero mejor lo hago así para no fallar acá, porque ya después se van todas las cosas y se pierde todo. Ah, bien. Sí, ya. Con tanto movimiento que hago acá. Vamos a ver acá, ¿ya? ¿Está bien? Ok, gracias por su opinión, de todas maneras, por decirme lo que me dijo. Ya tenemos el circuito aquí, clavado. ¿Está bien? Listo. Yo sé que todas las bobinas están acopladas magnéticamente. La ventaja del ejemplo es que la misma corriente que pasa por una es la que pasa por las demás bobinas. ¿De acuerdo? La misma corriente que pasa por una pasa por las demás bobinas. Sabemos también que en esta bobina, voy a hacer ordenado, ¿no es cierto? En esta bobina L1 se inducen dos tensiones. ¿Por qué digo eso? Porque cuando pasa una corriente por L2, induce en L1 una tensión. ¿Por qué? Porque parte de su flujo de la corriente que originó aquí se cierra con la bobina L2 y L1, perdón, y aparece una tensión aquí. Cuando pasa la corriente, que en este caso para suerte es la misma, está en serie todo, pasa una corriente por L3, su flujo, parte de él cuando menos se cierra con L1 e induce aquí una tensión. Entonces, esta bobina indujo aquí una tensión, esta bobina indujo aquí una tensión. Dos tensiones adicionales tengo que tener aquí, agregadas a la propia, ¿no? A la de autoinducción que tenía aquí. Igual en esta bobina, igual en esta bobina, ¿no? Por ejemplo, en L3, cuando pasa una corriente en L1, parte de su flujo se cierra e induce en L3 una tensión. Cuando pasa una corriente por L2, parte de su flujo se cierra con L3 e induce en L3 una tensión. En cada una de estas bobinas tengo dos tensiones por inducción mutua, consecuencia del acoplamiento que tienen las bobinas. Ahora viene lo interesante, ver el signo de esas tensiones. Vamos a analizar primero la tensión inducida en L1, las tensiones inducidas en L1 como consecuencia de L2 y L3. En L1 la corriente está entrando y en L2 la corriente está entrando. Entra en L1 y entra en L2. El signo es positivo. Más MA, que es el coeficiente de inducción mutua entre estas dos bobinas, ahí está, la corriente de I de T. Cuando pasa una corriente por L3, induce en L1 una tensión. Aquí la corriente en L1 está entrando por el punto, y aquí la corriente en L3 está saliendo por el punto. El signo es menos MC de I de T. ¿De acuerdo? Estas dos tensiones, esta y esta, son las tensiones inducidas aquí con su signo. Cada uno son tantos voltios, ¿no es cierto? Tantos voltios y aquí, que se pueden estar restando, como ocurre aquí en este caso.
¿verdad? Eso agregada a la tensión autoinducida que tenía ahí. ¿Correcto? Igual en L2. En L2 se inducen igualmente dos tensiones. Cuando pasa una corriente en L1, induce una tensión aquí, en L2. Cuando pasa una corriente en L3, parte de su flujo se cierra con L2 y me induce en L2 una tensión igualmente. Yo tengo dos tensiones agregadas a la tensión propia que tenía esta hace un rato. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces, en L2. La corriente en L1 está entrando y en L2 está entrando también a la bobina. Por lo tanto, el signo es positivo. MA, TI de T. Esta es la tensión inducida en este elemento, consecuencia de la corriente que pasaba en L1. ¿No? Ahora, en este elemento también se induce otra tensión, consecuencia de la corriente que pasa en L3. La corriente aquí está entrando y aquí está saliendo. El signo es menos, porque aquí entra por el punto y aquí sale por el punto. Menos MB, la tensión de inducción mutua entre estas dos, de I de T. Estas dos tensiones corresponden a la tensión en esta bobina. En esta bobina también se inducen dos tensiones. ¿Por qué dos tensiones? Cuando pasa una corriente, parte de su flujo se cierra como acá y induce una tensión, igual con esta L2, parte de su flujo se cierra acá. Tengo dos tensiones agregadas acá. Veamos su signo. Cuando pasa una corriente por acá, ¿qué corriente? La corriente I entra al punto. Cuando pasa otra corriente por acá, la misma corriente, aquí sale. Aquí entra por el punto y aquí sale por el punto. El signo es menos MC de I de T. ¿Qué corriente? La corriente que pasaba por acá fue la que indujo la tensión aquí. ¿No es cierto? Bien. Cuando pasa una corriente por L2, induce aquí en L3 una tensión. ¿Qué corriente pasa por L2? La corriente I. Entra por el punto, ¿cierto? Entra por el punto y aquí sale, el signo es menos. Estas dos tensiones son las tensiones inducidas en L3, consecuencia de las corrientes correspondientes que originaron flujos que partes se cerraron con L3 e indujeron aquí una tensión. Ese es nuestro curso, jóvenes. Y esto se tiene que hacer. En línea de transmisión de energía, nosotros, para los electricistas, les digo, tenemos que plantear estas expresiones así, ¿no? La matriz correspondiente, etcétera, para poder solucionar. Para suerte ahora hay, a diferencia de los buenos tiempos, tienen ustedes programas, tenemos programas, y solucionan rápidamente las ecuaciones planteadas. A ver, caballeros jóvenes todos, a ver si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no, nos quedamos pues ahí. La próxima clase, la semana siguiente, haremos unos problemas sobre esto mismo, o el jueves, ¿no? El jueves, sobre esto. Y pues trabajaremos esto. Si todo está bien, si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no, lo dejamos ahí hasta la próxima. ¿Está bien? Ok, quedamos entonces. ¿El laboratorio de esta semana va a ser sobre transformadores? El transformador, no, es que una reactancia paralela le falta. Medida de corriente con una reactancia paralela. Ay,